¿Será Marco Rubio el próximo secretario de Estado? ¡Intro! Amor, ¿qué dice esa ficha frustrada, demacrada y encabronada? Oye, que estoy escuchando que el plebiscito vendió todas las entradas, amor. Oye, que tú debes estar debutando. Y según todas las sintomatologías indican de que debes tener el real pingue, amor. Le pusiste el dedo, y más sabiendo que se llama bebecito, pero no, amor, es muy grande, grandecito. Oye, que te llenó el estadio, y en contra de tus predicciones. Ahorita sales con la perra fosforescente esa, que me encandila la vista, por cierto. A decir de que gracias a ti fue que se vendieron las entradas, amor. No sé qué más te da el pingue, que todos los cubanos se hayan unido o que el bebecito lo haya logrado. Estoy muy preocupada por ti, porque ahora como tú le explicas a la piojera, a la cucarachera esa que te sigue, de que no pudiste lograrlo, amor. Paricón, de esta, o te infartas o terminas con una gastritis crónica, tú, mamá, porque el pelo ya se te cayó. Tengo el presentimiento que vas a terminar vendiendo botellitas de agua en los semáforos, tú. Dios te salva de esta, amor. Pero sí, me da tanto regocijo y felicidad de que todos estemos en la misma sintonía. Y gracias a la música. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. Eso depende de cuando vea esta directa de su canal Guateque en Vivo. Gracias por estar conectado con nosotros por acá. Muy agradecido precisamente porque sé que me deja su like, sé que comparte la directa. YouTube me lo ha estado diciendo, muy agradecido con esas personas que comparten la directa. Pues bien, señores, vamos con los contenidos de la directa del día de hoy. Y quería empezar la directa como terminé la pasada, hablando de la candidatura de Marco Rubio al secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué es ser secretario de Estados Unidos? Pues bien, es un cargo que viene siendo viene cumpliendo las funciones de canciller. O sea, el canciller norteamericano tiene el título de secretario de Estado, que es lo que se traduce también en otros gobiernos como la persona encargada de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Por eso precisamente cobra tancia el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, persona que se encarga de las relaciones exteriores de Estados Unidos, canciller, etcétera, etcétera. Porque precisamente el mundo está a la expectativa de quién va a ser esa persona que va a guiar los destinos de Estados Unidos en sus relaciones exteriores, que por supuesto son bastante importantes por su condición de imperio de nuestros días. Pues bien, vamos, voy a comentarle que ese nombramiento no se ha llevado a cabo, aunque sí hay una farramaya de noticias que hablan del mismo. Por ejemplo, quería mostrarle esta del Financiero, aunque también que dice Donald Trump elige. Fíjense cómo la nota. El Financiero ya para mí carece de valor informativo cuando emite una nota como esta, cuando tiene un titular como este. Donald Trump elige al latino Marco Rubio como secretario de Estado. O sea, ya lo da por sentado de que Marco Rubio es el nuevo secretario de Estado, pero después cuando usted lee la nota se percata que tan siquiera en el primer párrafo dice: se espera que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombre a Marco Rubio como secretario de Estado, dijo el lunes por la noche una persona familiarizada con el asunto, otorgándole un puesto importante en su segunda administración a un ex rival que luego se convirtió en uno de sus ardientes partidarios en el Senado. Pues así empieza esta nota con un titular que sin duda es una mentira, porque como pudieron ver, no está elegido todavía por Donald Trump. Hay otros medios informativos más serios que el Financiero que destaca que Donald Trump plantea elegir a Marco Rubio como secretario de Estado
Incluso Telemundo 51 de Miami dice: expectativa en el sur de la Florida por el propósito de elecciones de Marco Rubio para secretario de Estado. Y France 24, que fue el primero que mostré, se pregunta quién es Marco Rubio, el primero de origen hispano que se perfila como secretario de Estado. Como pueden ver, no es Marco Rubio todavía el secretario de Estado de Estados Unidos. Donald Trump no lo ha decidido así aún, al menos al momento de yo estar realizando esta directa, pero sin duda yo creo que detrás de esto hay una estrategia para que así lo sea. O sea, de que los medios estén impulsando a la figura de Marco Rubio, lo estén candidateando de cierta forma como ese secretario de Estado que tiene que elegir Donald Trump, pues sencillamente es un impulso que creo que debe venir de la propia de la propia mano de Marco Rubio, que quiere ese puesto. Y por eso el día de ayer yo, que soy más serio que el financiero, le decía a ustedes que todavía no había ese puesto de secretario de Estado, no había sido otorgado a Marco Rubio. Yo, por supuesto, como lo decía anteriormente, veo que él sea el encargado de las relaciones de Estados Unidos, lo veo como algo nefasto, por sobre todo para el pueblo cubano. Una de las cosas que podría hacer Marco Rubio en contra de las familias cubanas es, por ejemplo, limitar la frecuencia de viajes que pueda tener un cubano a Cuba. Eso es algo que él en momentos habló sobre ese tema, diciendo de que los cubanos venían, pedían refugio por cuestiones políticas y después al año y un día estaban visitando a Cuba. Y sin duda creo que Marco Rubio, una de las ideas que tiene en mente es hacer eso, limitar la frecuencia de viaje que pueda tener un cubano a Cuba, que es sin duda una limitación a la libertad, tanto que se habla de la libertad de los individuos. Pues bien, estos es la más clara expresión de la limitación a la libertad, y no solamente eso, de tratar de separar a las familias, porque muchos de los cubanos que visitan la isla van precisamente con el propósito de ver a, a su mamá que la dejó en Cuba, a sus hijos que haya dejado en Cuba, incluso a sus relaciones amorosas que pueda tener todavía por allá. Y sin duda esto va en contra del eslogan del espacio, y por eso mi conclusión sigue siendo la misma: estar en contra de aquello que perjudique a la familia cubana. El día de hoy también quería compartirles este video, y también quería compartirlo y analizar con ustedes. Este es un mensaje para la dictadura cubana. Acabo de terminar mi concierto en la ciudad de Gothenburg, creo que se dice Gotemburgo, en Suecia. Y me encuentro con que estaban repartiendo en mi concierto estas promociones de aviones yanquis soltando misiles encima de los niños y las niñas cubanas en representación del bloqueo. Solo les quiero decir una cosa: si ustedes están en el punto en el que tienen que ir a mis conciertos a repartir promociones de este tipo para distorsionar cualquier cosa que pueda pasar en mis conciertos y en mis canciones, sinceramente ustedes están temblando de terror. Significa que ustedes tienen un miedo. Bueno, déjame darle un poco de contexto. Es una artista cubana de la que no quiero publicar su cara, porque realmente más que publicar su cara, lo que me interesa es las cosas que está expresando. Y realmente ella lo que está incómoda porque alguien que ella relaciona con la dictadura cubana estuvo repartiendo volantes en contra del bloqueo en su concierto. Y eso la incomodó. Y ahora va a decir una sarta de sandeces de que la dictadura se está cayendo y por eso está repartiendo volantes en su concierto, que sin duda carece de menos sentido que lo que yo le voy a explicar aquí a ustedes. Yo creo que ella precisamente tiene esa postura de incomodarse de que alguien reparta volantes en contra del bloqueo o embargo de las sanciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, porque de cierta forma
entiende que esto la pueda vincular con la dictadura cubana, como dice ella, y después se habla defensora de los derechos humanos y precisamente el bloqueo, sin duda, o las sanciones, o como quiera decirle, embargo, eh, va en contra de eso, va en contra de los derechos humanos de los individuos, vulnera, soslaya los derechos humanos de los individuos. Y yo entiendo que como artista que reside en los Estados Unidos, la posición sea la posición sumisa, rastrera y lamebota de hablar a favor de los derechos humanos desconociendo estas cosas, de hablar a favor de decir que está hablando a favor del pueblo cubano poniéndose precisamente del lado del bloqueo. Eso realmente resta mucho al discurso, y la razón que lo promueve es poder dar sus conciertos sin problema. O sea, ella lo que está haciendo ahí es un acto de contrición para poder seguir tocando su música. Sin duda es eso. Ella también habla ahí de que las personas extranjeras que se pronuncian en contra del bloqueo, que investiguen, que estudien. No, yo creo que la que tiene que realmente estudiar e investigar cómo el bloqueo ha plagado a nuestro país de miseria, cómo el bloqueo representa una vulneración de la soberanía cubana, de la autodeterminación de nuestro país, y los extranjeros. Y ahora, precisamente, ya que le mandaste un mensaje a los extranjeros, algunos de ellos están mucho mejor informados que tú, con argumentos, mensajes con argumentos sólidos, precisamente para exponer lo que causa el bloqueo a la isla de Cuba y al pueblo cubano, por sobre todo. Hubo un encuentro en la ONU y la verdad es que hay tantas noticias que ya ni siquiera me da el tiempo para hablar de los discursos que hicieron. Hubieron unos discursos muy interesantes, mucho postureo moral, nada, lo que pasa en la ONU, ¿no? La ONU es como un florero carísimo en donde la gente va a medirse los falos morales simbólicos para hacer postureo sobre la geopolítica, y luego puro pedo, no pasa absolutamente nada. Para que vean qué tanto es puro pedo y no pasa absolutamente nada, votaron sobre quitarle los bloqueos a Cuba, que recuerden que también la ONU hizo un estudio donde revelaron que el 99% de los resultados negativos de las economías de países como Cuba y Venezuela son resultado directo de los bloqueos y las sanciones económicas. Entonces pasa oye, pues votemos, ¿no? Porque pues digo, la neta es que siento que no todos estamos de acuerdo con esto de bloquear países económicamente de manera unilateral como sanciones, ¿no? Porque pues esto produce el dolor generalizado y acaba siendo como un castigo generalizado para la población. A lo cual todos los países del mundo, menos 3, votaron a favor de quitarle los bloqueos a Cuba. ¿Cuáles son los 3 países que se opusieron a quitarle el bloqueo a Cuba? Satanás, Lucifer y Belcebú, básicamente. Satanás, Lucifer y Belcebú dijeron, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Quién te crees para quitarle nuestras santísimas sanciones a Cuba? ¿Cómo crees que quién carajos te crees que eres, ONU? ¿Quién carajos te crees que eres, ONU, para ir en contra de los intereses legítimos del destino manifiesto de Satanás, Lucifer y Belcebú? Pero bueno, nada más para que sepan ustedes de qué lado de la historia están parados cuando hacen comentarios sobre este tipo de cosas, ¿no? Me da gusto que cada vez sea como una minoría tan patética la gente que apoye este tipo de cosas. El problema es que como la gente tiene la percepción de la realidad completamente alterada y tiene pura propaganda en la cabeza, creen que su opinión es la opinión de la mayoría, cuando son una minoría altamente vocal. Y como están lavados del cerebro por Hollywood, creen que, sí, los musulmanes son todos... sí, a los países cubanos a los países comunistas como Cuba hay que ¿no? Para que acepten el libre comercio, ¿no? Como decía la hermosa canción esa de South Park, Freedom is the only way. La libertad es la única alternativa. Tienes que ser libre. Tienes que ser liberal. ¿Oíste? Tienes que ser liberal. Si no eres liberal, te estoy avisando, tienes que ser libre, cabrón. Tienes que ser liberal. ¿Entendiste? Lo voy a dejar aquí por si alguien no acepta ser liberal. Están avisados. Bueno, ese fue Diego Rusarín, que precisamente es una persona que tiene mucho alcance. También es una persona que tiene una buena instrucción sobre este tema de las sanciones, del bloqueo que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Y por supuesto que basado en el alcance que tiene, o sea que puede llegar a muchas más personas, me pareció descomunalmente bueno, positivo, de que hiciera esta reflexión sobre
el bloqueo que tiene el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. El cubano que se respete entendería que ese bloqueo a quien afecta es al pueblo, porque incluso sus propios voceros, los que te manipulan, muchacha, los que te manipulan, eso te enseñan cómo viven los gobernantes en Cuba y por otra parte te dicen, mira al pueblo cómo está. ¿Cuándo el bloqueo va a llegar al gobierno y lo va a dejar de estar padeciendo el pueblo cubano? Dime, ¿cuándo? Esa es una pregunta que tengo que hacerte. Señores, con esto me despido. Espero que esta no vino y cargada de humor. No siempre tengo esa chispa humorística para compartirle a ustedes, pero espero que de todas formas la haya disfrutado. Hasta la próxima. Chao.